pesar de que los gobiernos son muy inestables, los liderazgos que están detrás de esos gobiernos son liderazgos muy largos, muy largos. Y yo creo que el último ejemplo fue Silvio Berlusconi, es donde tú echas raíces, ¿no? República Dominicana en términos culturales, desde mi punto de vista, se parece más al sur de Italia que lo que se parece a España. En España los políticos han aprendido a asumir responsabilidades cuando hay derrota. En República Dominicana la derrota funciona casi como un incentivo para que el liderazgo vuelva a aferrarse a la propia organización política y tenga la tentación de seguir. Pero si te vas a la historia, nuestra, confirmarás que es cierto. Trujillo porque lo mataron, si no todavía estuviera ahí. Hubiese llegado por lo menos hasta el año 74, no tengo duda que hubiese durado 14 años más. El doctor Balaguer se aterrizó en el poder. Báez por igual, el otro y el otro, claro, y el otro. Pero por eso es tan importante esa cláusula que hace que necesariamente la sociedad tenga, por lo menos en el aspecto político, que renovar los liderazgos. Le preguntaba a Juan al inicio del programa sobre el PLD. Y a mí me gustaría conocer cuál es la estrategia del Partido de la Liberación Dominicana para renovarse bajo la dirección, ¿no?, de un líder dirigente ya de mucho tiempo, como es Danilo Medina. Pero ¿cómo se va a producir esa transformación, esa renovación del partido que se hace necesaria en los tiempos que vivimos? Yo creo que es una pregunta muy importante. La respuesta es un poquito más compleja, en el sentido de que tú tienes un liderazgo del partido que encarna el presidente Danilo Medina, que al mismo tiempo es el presidente del partido, pero es el que ha abierto ese proceso de renovación de manera gradual, precisamente porque no puede volver a ser presidente. El hecho de que exista la cláusula no da el incentivo suficiente como para poder eternizarse en la propia organización. En el pasado Congreso, precisamente, lo que se abrió fue la puerta de esa renovación gradual, donde personas de diferentes grupos de edades comenzaron a ocupar posiciones de dirección en la organización política. Hasta en el pasado Congreso fui electo secretario de Asuntos Económicos. Eso probablemente en otras circunstancias no hubiese ocurrido. También hay un hecho que hay que tomar en consideración, que fue la división del propio partido, que también abrió nuevos espacios dentro de nuestra organización. Pero esos espacios fueron llenados con personas que venían de un escalón inferior desde el punto de vista de la edad, pero también del liderazgo. O también espacios que se abrieron en el comité político, que es el máximo organismo de representación entre congresos del comité central para llevar los temas del día a día de la organización. Por supuesto que las renovaciones nunca son ni lo suficientemente amplias ni lo suficientemente profundas cuando se ha tenido un largo mandato de gobierno. ¿Sabes qué? Entonces, esa es parte de ese proceso que todavía tenemos que seguir luego de terminar tenemos que hacer próximo proceso. Tenemos que hacer una pausa, Guarocuya, y tenemos también que hablar de economía. Pero la situación del PLD en estos momentos me parece muy difícil, porque extrañamente, inexplicablemente para mí, escogieron un candidato a la presidencia de la República que obviamente carece de un liderazgo, de una fuerza, y se mantiene rezagado en todas las encuestas que dan al presidente Abinader en primer lugar, a Leonel Fernández en segundo lugar y a Abel Fernández en un tercer lugar. Abel Martínez, perdón, en un tercer lugar. Si eso se mantuviese, y yo no veo manera de que no sea así, por lo menos hasta hoy, yo no veo una manera en que... Pues yo pienso, honestamente, que ustedes se equivocaron escogiendo a Abel como candidato a la presidencia. Que en la fila del PLD hay dirigentes experimentados, con nivel político y cultural para haber asumido el puesto. Y yo tengo algunos nombres, por ejemplo. Te voy a decir que Francisco Domínguez Brito, que el otro Francisco,
Francisco Javier García, a solicitarte 2 casos. Margarita Cedeño. Sí, pero exacto. No, y el propio Gonzalo Castillo, que con todos sus problemas, que para mí fueron inexplicables, porque yo conozco a Gonzalo y hablando con él de tú a tú, él luce un hombre coherente, preparado, etcétera. Sin embargo, después que asumió la candidatura, se volvió un hombre tosco, sin discurso propio, etcétera, etcétera. Hasta el punto en que Danilo tuvo que hablar por él en un acto. Y ese no es él, no era el que yo conocía. Pues si eso se mantiene así, y las elecciones llegan con eso, y hay una segunda vuelta, entonces el PLD tendría que apoyar, o apoyaría, con la orden de Danilo sin ella. La mayoría de los PLDistas apoyarían a Leonel Fernández en una eventual segunda vuelta, si es que la hay. Y eso atentaría contra la propia vida del PLD. Porque si Leonel Fernández se convierte en candidato y hay una segunda vuelta y a su vez se convierte en presidente de la República, el PLD quedaría prácticamente anulado o subordinado a Leonel Fernández. Dentro de ese esquema, ese análisis que yo estoy haciendo, no sé cómo quedaría el PLD, lo confieso honestamente. Tenemos que ir a la pausa. Pero tiene algo que decir. No, preferiría que la diera la respuesta cuando regresemos. Qué oportuno tú eres. No, oportuno es el cambio.